Un saludo para todos. Hoy tengo un problema aquí en el sistema de inyección, la cual hay un problema en el cilindro número 2. Entonces, vamos a hacer aquí el diagnóstico, cuál fue el problema, cómo llegué a hacer este diagnóstico. Entonces, primero que todo, vamos a encender aquí el motor. El motor sí enciende, pero en el motor hay pérdida de potencia, mínimo más bajo de lo normal. Está por debajo de 1000 RPM. Entonces, vamos a hacer el sistema de diagnóstico, identificar vehículo, todos los códigos de avería y vemos que tenemos aquí, dice, circuito sensor, ninguna actividad detectada. Tenemos actual en este momento, una falla actual. Sistema demasiado pobre. Error detectado en el cilindro número 2. El problema está en el cilindro número 2. Y dice sistema de control de ralentí RPM inferior a lo esperado. Bueno, solucionando este problema que hay aquí en el cilindro número 2, pienso que solucionamos todas estas fallas. Entonces, vamos a verificar qué tenemos de problema en el cilindro número 2. Salimos aquí, hagamos aquí el motor, vamos a verificar aquí, damos aquí la bobina y verificamos la bujía. Como vemos, la bujía en este caso está blanca, no hay consumo, la cual quiere decir que el inyector en este caso no está inyectando combustible, ya que en este caso tenemos, si hubiera inyección de combustible, pero pérdida de chispa, la bujía estuviera totalmente negra, que hay un consumo, la cual esta gasolina no se estaría quemando en este cilindro. Entonces ya esto me hace pensar que el problema está por acá en el inyector. Ya nomás con solo mirar aquí la bujía, ya sé que no hay es inyección de combustible. ¿Ok? Entonces vamos a poner nuevamente nuestra bobina aquí. Conectamos y verificamos entonces ahora con el multímetro de a tierra. Escala de 20 voltios de corriente directa. Y abrimos el switch. Igual podemos encender el motor si queremos, igual no está funcionando aquí. Entonces, probamos aquí. En este caso tenemos la alimentación del inyector, está aquí, voltaje positivo, que es el constante al abrir el switch. Siempre vamos a tener aquí este voltaje positivo. Ahora la unidad de control envía un pulso negativo a través de esta línea de color verde. Entonces vemos que tenemos alimentación positiva en el inyector. Ahora, solo nos faltaría comprobar que el inyector también esté en parámetros, ¿no? Vamos a medirle lo que es la resistencia a este inyector, la cual está 15, 16 ohmios más o menos aquí. En unos casos se genera una continuidad aquí en el inyector cuando están buenos, pero vamos ahí, como vemos, tenemos una resistencia de 16 ohmios. Por lo general está correctamente. Entonces, si verificamos aquí un inyector bueno, tenemos el mismo valor. ¿Ok? 16 ohmios. Listo. Entonces, por este lado, estamos bien. El inyector está bien. Ahora, ¿qué necesito verificar aquí? El pulso de inyección. Entonces, como en este simulador no tengo la opción para hacerlo con una punta lógica, entonces lo voy a hacer con el osciloscopio. Vamos a verificar aquí el pulso de inyección en ese inyector. Entonces, como vemos, vamos a conectar aquí, es donde vemos el osciloscopio, vemos vehículo y le damos automático. Como vemos, no tenemos pulso de inyección. Aquí tenemos este voltaje aquí prácticamente 13 voltios, que es el mismo de alimentación que tenemos acá de este lado de la línea roja, ya que el inyector es una bobina y este voltaje pasa hasta esta línea de color
verde a través de la bobina del inyector. Entonces por eso tenemos este voltaje aquí de 13 voltios. Si lo ponemos acá en uno que está funcionando, como veremos, ahí tenemos el pulso de inyección. Agrandarlo aquí un poquito. Ahí. Lo bajamos. El trigger un poquito. Ahí. Entonces, como vemos, ahí tenemos el pulso de inyección en un inyector que está funcionando. ¿Ok? Ponemos aquí en el que tenemos la falla y vemos que no tenemos absolutamente nada. No hay pulso de inyección. Entonces, como lo dije, lo sospeché prácticamente pues por la bujía, porque la bujía está totalmente blanca. Entonces quiere decir que no había inyección de combustible. Entonces ahora apagamos, quitamos este osciloscopio, vamos a quitarlo de aquí, vamos con el multímetro, ya tengo la placa de pruebas aquí y vamos a verificar qué es lo que sucede. Vamos a mirar el diagrama eléctrico. Veamos el diagrama eléctrico. Tenemos un problema en el inyector número 2, en este inyector, la cual tenemos la alimentación positiva que llega, está correctamente, el cable rojo, pero el pulso de inyección que va desde la computadora al inyector no está llegando. Puede ser, en este caso puede ser o un problema en la computadora o puede ser un problema en esta línea aquí, entre la computadora y el inyector. Entonces, vamos a descartar cuál es el problema. Entonces, vamos a medir aquí al pin 12 en la placa de pruebas y el inyector número 2 en la línea de color verde. Entonces, vamos acá a medir continuidad desde el pin 12, que es la salida de la computadora, el pulso de inyección a este inyector. Desde aquí ponemos en continuidad y vamos aquí a medir. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Como vemos, la línea está perfectamente, correctamente. Entonces aquí lo que tenemos es un caso de computadora dañada. No hay de otra. Aquí está correctamente la, la línea, está su circuito en perfecto estado. Entonces aquí lo único que hay es que reemplazar la unidad de control. Más nada. Entonces, aquí en este simulador, eso es lo bueno del simulador, la cual tenemos la opción de equivocarnos y no pasa nada. Entonces, como vemos aquí, ya hemos reemplazado la unidad de control. Volvemos, vamos a conectarla ya. Ahora abrimos el switch, tema de diagnóstico, identificar vehículo. Damos aquí sistemas, gestión de motor y le damos programación SM, programar la SM. Listo. Entonces ya hemos quedado. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Ahora ya tenemos errores. Vamos a borrar todos estos códigos de error. Teníamos. Listo. Vale. Identificar vehículo. 0. Salimos. Tema diagnóstico. Y ahora sí. Le damos encender. Listo. Perfectamente. Entonces, como vemos aquí, ahora vamos a usar el osciloscopio para verificar el pulso de inyección que no teníamos en aquel inyector. Ahí está. Ahí está. Entonces, en este caso, como vimos, daño de computadora. Ahí no hay otra. Ahí no hay más nada, no hay ningún otro componente que gobierne
ese pulso de inyección, sino la computadora. El resto de inyectores estaban trabajando correctamente. Aquí ya el único daño que tenía era la unidad de control, que se dañó un componente interno. Puede ser su transistor o el circuito internamente en la computadora. Bueno, entonces muchas gracias y quedamos pendientes para un próximo video.